Mi nombre es Gustavo Rubio, yo soy corredor público de títulos valores. Soy también contador público y soy magíster en finanzas. En esta presentación vamos a hablar acerca del mercado de valores. Me pueden conseguir por todas las redes como ValioSaber. Esa es, digamos que, la marca que yo utilizo para poder enseñar finanzas. En el siguiente contenido, en la siguiente presentación, vamos a hablar del financiamiento, que es de allí donde parte todo el tema de mercado de valores, no solamente el mercado de valores, también el sector bancario. Vamos a hablar del sistema financiero, cómo interviene en todo lo que tiene que ver con el financiamiento, el mercado de valores. Vamos a hablar del mecanismo de financiamiento dentro del mercado de valores, los participantes de este mercado, las regulaciones. De este tema vamos a hablar, vamos a tocar algunos puntos. Luego vamos a hablar, desde mi punto de vista, lo que es bastante interesante de cómo invertir en el mercado de valores venezolano, y aparte de eso, también les traigo de cómo invertir en el mercado de valores americano estando en Venezuela. Vamos también, les voy a dar algunos reportes que hacemos desde la casa de bolsa para que ustedes vean cuál es la información que nosotros emitimos a nuestros clientes. Entonces, en un principio, todo parte a raíz del financiamiento. El financiamiento realmente es lo que mueve la economía. A raíz de un financiamiento es que las economías tienden a crecer, dado que, bueno, los financiamientos se utilizan para iniciar o expandir un negocio, también para objetivos personales. Los financiamientos pueden ser para personas tanto jurídicas como personas naturales. Estamos hablando de financiamiento en términos generales, no solamente a través del mercado de valores, sino en términos generales, tomando en cuenta la banca en este caso, en esta primera instancia. Por supuesto, el financiamiento también puede incurrir para la compra de una vivienda, educación, emergencias. Y un punto que me parece bien importante es el tema de las inversiones. Muchas personas obtienen un financiamiento con el fin de invertir, sea en el mercado de valores, mercado inmobiliario o algún tipo de inversión. Lo que quiero dejar claro acá es que todo lo que tiene que ver con el mercado de valores venezolano, el mercado de valores internacional y la banca viene a raíz del financiamiento. Entonces, eso nos lleva a hablar acerca del sistema financiero. Aquí voy a ahondar acerca del sistema financiero nacional, pero por lo general esto engloba no solamente Venezuela, sino la mayoría de del sistema financiero a nivel mundial. En Venezuela, el sistema financiero abarca tres principales sectores. Está el sector seguros, que está regulado o supervisado, mejor dicho, por la SUDIASEC, el sector bancario, que está supervisado por la SUDEBAN, y el sector valores. Por lo general, las personas van al sector bancario con el fin de obtener financiamiento. Sin embargo, en el sector valores también se puede obtener financiamiento, pero hay una gran diferencia, que en el sector valores, por lo general, se financian son las empresas. Pocas personas naturales tienden a hacerlo, aunque ya vamos a ver que existen algunos instrumentos financieros que permiten el financiamiento de personas naturales a través de algún tipo de emprendimiento, pero son casos muy pequeños en comparación de empresas que ya están, digamos que constituidas en un mercado. Entonces, el mercado de valores es parte del sistema financiero nacional en el cual un conjunto de instituciones y agentes autorizados y regulados operan en la compra y venta de valores negociables, como acciones o bonos. También facilitan a las empresas el acceso a financiamiento y capital para su desarrollo. Tal como comenté, el financiamiento lo es todo para una compañía. Esto permite el crecimiento de la compañía y no solamente de la compañía, sino también de a nivel nacional. Estamos hablando del país. Entonces, al hablar de, en este caso, el sector financiero, el sector bancario y el sector valores, es indispensable hablar de temas como los tipos de intermediación financiera. Y es que hay una gran diferencia en este caso. Existe la intermediación financiera directa e indirecta. La intermediación financiera indirecta es la que es proporcionada por los bancos. Es decir, los ahorristas, todos nosotros, vamos a una institución bancaria con el fin de tener resguardado nuestros ahorros, nuestro dinero. Y a partir de ahí, el banco está, digamos que, autorizado para poder trabajar a raíz de ese dinero y prestarlo a un sector deficitario. El sector deficitario vendría siendo, digamos que, las empresas o puede ser también las personas naturales que requieren de financiamiento para algún objetivo en específico. Entonces, a nivel, en términos financieros, se suele llamar el sector superavitario o el agente superavitario a las personas que tienen un excedente de capital, un excedente de efectivo. Estos lo llevan al banco, el banco intermedia esa operación, pero un punto importante es que en principio en este mercado solo se negocia dinero. Se da el dinero y se obtiene o se da una tasa de interés en específico. Y por lo general, el agente superavitario, o sea, el ahorrista, no conoce a quién el banco le presta ese dinero.
Es un punto importante porque a raíz de ahí, a raíz de ese punto es que viene la denominación de intermediación indirecta, en la cual el superavitario por lo general, el ahorrista, obtiene una tasa de interés de los bancos que suelen ser muy pequeñas, digamos que en este caso tomando en cuenta las cuentas de ahorro, por ejemplo, pero el banco también, digamos que por un diferencial entre las tasas de la que obtiene de los préstamos o de los créditos, obtiene un beneficio cuando lo comparas, por supuesto, con la tasa de interés que da a los agentes superavitarios. Digamos que lo que nos enmarca el día de hoy es el mercado de intermediación directa, el mercado de valores. El mercado de valores engloba dos principales mercados. Está el mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es cuando, digamos, las empresas van al mercado justamente para obtener un financiamiento. Entonces las empresas tienen dos principales opciones de emisión. Está la emisión de renta fija y renta variable. En unas próximas láminas les voy a especificar qué significa esto, pero básicamente es emisión de acciones y emisión de diferentes tipos de deuda. Pueden ser bonos, obligaciones, papeles comerciales, entre otros. Pero un punto importante es que en este mercado primario las empresas van al mercado y obtienen el financiamiento directamente del inversionista, no de un banco o no de una casa de bolsa, sino directamente del inversionista. Entonces, las empresas, al momento de obtener ese financiamiento, por supuesto, otorgan, los inversionistas compran esos títulos de deuda y al vencimiento de estos papeles, o dependiendo de las características, tienden a dar una recompensa que en este caso es la tasa de interés. Eso es para renta fija. Para renta variable es diferente porque, bueno, ellos emiten acciones. Eso lo vamos a ahondar en las próximas láminas. Está el mercado secundario, que el mercado secundario es cuando ya el inversionista tiene esos títulos o esos valores en su poder y desea negociarlo por alguna razón. Quizás ya obtuvo un beneficio que quería, aumentó el precio de ese instrumento financiero o alguna razón. Eso hace que el inversionista negocie ese título en el mercado de valores y se lo compra otro inversionista. Entonces ya ahí se genera un mercado secundario en esos títulos. Entonces, em, un punto importante es que en el tipo de intermediación indirecta solo se negocia dinero. En el tipo de intermediación directa, que es en este caso el mercado de valores, se negocian, a pesar de que existe un intercambio de dinero, se negocian principalmente valores que son objeto de oferta pública. Esto quiere decir que son tanto acciones como bonos. Y ese es el principal objeto de negociación, no es el dinero como tal. Entonces, un paréntesis acá es que para que un título o un valor sea objeto de oferta pública, debe ser emitidos en masa, es decir, que exista una gran cantidad de títulos emitidos bajo las mismas características y que, bueno, las personas que los compren, los inversionistas, tengan iguales derechos. Entonces, para englobar esta lámina, la intermediación directa es la de los bancos. Los ahorristas van a los bancos, depositan el dinero, los bancos intermedian esas transacciones, lo prestan y a partir de allí se genera una intermediación que es indirecta. En la intermediación directa, la empresa emisora va al mercado y obtiene directamente el financiamiento a través de los inversionistas. Puede ser por renta fija o renta variable. Entonces, ya sabiendo un poco esto, vamos a hablar acerca del mercado de valores, o en este caso, este concepto que digamos que define un poco acerca de qué significa el mercado de valores. Es un espacio, ya sea físico o virtual, donde se compran y venden acciones y otros instrumentos financieros, en este caso emitidos por empresas públicas y privadas. Este mercado permite a las empresas obtener financiamiento al vender participaciones de su propiedad, sean acciones o emitir deuda, que en este caso pueden ser denominadas como bonos, a los inversionistas. Entonces, el mercado de valores es una fuente para la cual las empresas van con el fin de financiar sus actividades. Y digo empresas porque aquí en un principio interactúan las empresas para poder financiarse. Existen otros instrumentos, como ya lo comenté, denominados valoren, que es para algún tipo de emprendimiento, pero aún así, realmente el mercado de valores sirve para financiar empresas. Es por esta la gran diferencia con un banco en el que el banco puede financiar tanto personas naturales como jurídicas. Entonces, un punto importante es que al principio dice ya sea físico o virtual. Anteriormente, estamos hablando antes de los años 80 y aquí en Venezuela antes de los años 90, En los años la mil bolsa, seiscientos Sí. sí, hace muchísimo, la bolsa de valores se manejaba a lo que se llama a viva voz.
Esto significa que las personas, o en este caso los corredores, iban directamente a la Bolsa de Valores de Caracas y ahí empezaban a hacer las negociaciones, gritando a viva voz justamente todas las ofertas y demandas que tenían sobre algún instrumento financiero. Por eso se denomina que el mercado de valores puede ser físico. Sin embargo, en la actualidad el mercado de valores se lleva todo a nivel virtual, sobre todo el mercado de valores americano, que con diferentes plataformas se puede comenzar a invertir. Eso de igual forma lo vamos a ver más adelante, pero en un principio el mercado de valores era físico, por lo general ya se maneja todo de forma virtual. Vamos a hablar acá acerca del mecanismo de financiamiento del mercado de valores. Entonces aquí es donde ya vamos a hablar un poco más acerca de la renta fija y renta variable. Los mecanismos de financiamiento pueden ser renta fija y renta variable. La renta fija, en este caso, vienen siendo los títulos de deuda. Entonces, fíjense que englobo allí en paréntesis pasivos, porque las empresas al momento de emitir deuda es precisamente eso, un pasivo que la empresa está adquiriendo con los inversionistas. Entonces, las empresas se comprometen a pagar a los inversionistas el capital más los intereses bajo ciertas características en un determinado tiempo. En las tasas de interés pueden estar al 12%, por ejemplo, aquí en Venezuela. Sin embargo, por supuesto, eso va a depender de las diferentes características que pueda tener un instrumento de deuda. Entonces, este tipo de instrumentos financieros que son emitidos por las empresas le da el derecho a los inversionistas de obtener ese capital más los intereses, pero no le da derechos sobre el capital de la empresa. No le da derechos sobre la participación patrimonial de la empresa. A diferencia de la renta variable. La renta variable se denomina de esta forma a las acciones y es cuando las empresas emiten acciones al mercado con el fin de justamente financiar sus actividades. Pero un punto interesante es que las empresas no devuelven ese capital como lo hacen en la deuda, porque las empresas le están dando participación a los inversionistas a través de las acciones, a través del patrimonio. Entonces, esto lo que indica es que las empresas en un año comercial, si obtuvo ganancias, por supuesto, esta va a ser repartida entre los accionistas. Las empresas emiten valores para financiarse, valores tomando en cuenta que sea renta fija y renta variable, y los inversionistas compran estos valores para obtener un rendimiento en el futuro. Básicamente esto es lo que engloba el mecanismo de financiamiento. Y por supuesto, bueno, lo que les comenté, renta fija es una forma de financiarse que obliga a la empresa a pagar esa deuda bajo ciertas características. Renta variable es emisión de acciones en la cual la empresa no tiene que devolver ese capital que está obteniendo, pero le da participación a los inversionistas dentro de la votación de sus asambleas de accionistas, dentro del patrimonio, dentro del capital de la empresa. Ok, vamos a hablar acá un poco acerca de los participantes en el mercado. Hasta ahora ha sido todo muy teórico. Lo va a hacer así, digamos que por unas 5 láminas más, pero después viene todo el tema de cómo invertir en el mercado y vamos a ver algunas plataformas, incluso les voy a mostrar las plataformas de inversión en el exterior. Entonces, vamos a hablar acá acerca de las participantes en el mercado de valores. Estos son los participantes del mercado de valores nacional. Por lo general, esto también se maneja muy similar en el mercado extranjero. Entonces, los agentes en el mercado nacional tenemos en un principio la SUNAVAL. La SUNAVAL tiene como principales, digamos, características, es que, bueno, es el que supervisa el mercado de valores venezolano. Específicamente ellos lo que hacen es controlar, supervisar, vigilar, inspeccionar, sancionar y fiscalizar a todos los agentes que están dentro del mercado de valores venezolano. Llámese Bolsa de Valores de Caracas, Caja Venezolana de Valores, casas de bolsa, absolutamente todos los que participan. A los inversionistas, no, digamos que no tanto, porque digamos que son como el último escalón dentro de ese rango. em, que donde más bien las leyes venezolanas, o por lo menos el mercado de valores, tratan de proteger a ese inversionista lo más que se puede. Tenemos después la Bolsa de Valores de Caracas. La Bolsa de Valores de Caracas, su función principal es establecer o proporcionar una plataforma confiable de negociación de los diferentes instrumentos de renta fija y renta variable. Eso es básico allí. Esto funciona así acá y en las bolsas afuera. Es un punto importante, es que de todas estas empresas que voy a nombrar a partir de ahora, incluyendo a la Bolsa, la Caja Venezolana, todas son empresas privadas.
Cuando hablo de empresas privadas es que, bueno, vienen a raíz de un capital privado, no tienen nada que ver con el Estado. La única que tiene que ver con el Estado en este caso es la SUNAVAL, porque es el ente regulador, pero todas las demás son empresas privadas. Posteriormente está la Caja Venezolana de Valores. Al momento de que se ejecutan esas operaciones en la Bolsa de Valores de Caracas, la Caja Venezolana de Valores es la que se encarga del depósito, la transferencia, custodia, liquidación y compensación de esos títulos valores. Ya los llamo títulos valores porque así lo denomina la ley, pero realmente son valores porque ya no son títulos en físico. Entonces, todos los inversionistas tienen un usuario y una contraseña en la caja venezolana donde al momento de ingresar van a poder ver cuáles son los títulos o los valores que ellos tienen a su nombre. Por supuesto, están las casas de bolsa. Las casas de bolsa son las encargadas de la intermediación financiera en este caso. A través de la casa de bolsa, los inversionistas ponen las órdenes de compra o venta y estas las ejecutan en el mercado de valores conforme a las acciones o los instrumentos de deudas que quieran comprar. Sí, Las sociedades calificadoras de riesgo. Las sociedades calificadoras de riesgo juegan un papel bastante importante porque dentro de las emisiones de renta fija son las que proporcionan una probabilidad de pago que va a tener esa empresa ante los instrumentos de deudas que están emitiendo. Y estos suelen ser calificaciones que pueden, por lo general, son con letras y números, que son alfanuméricos en este caso. Em, Toda persona que participe en el mercado como inversionista de una u otra empresa o simplemente tenga la intención de invertir, puede ver toda la información financiera de una empresa. Eso es importantísimo. Y eso es justamente para brindar seguridad a los inversionistas y que sean ellos los que tomen la decisión de inversión. Por supuesto, acompañados de una asesoría financiera de las casas de bolsa. Bueno, esto es un esquema, el cual voy a pasar un poco rápido, sobre cómo funciona el mercado de valores en Venezuela. Existe la SUNAVAL, que en este caso es el que regula el mercado de valores venezolano, y tenemos las empresas emisoras y los inversionistas. Las empresas emisoras van al mercado de valores con el fin de financiar sus actividades. Puede ser capital de trabajo, entre otras formas de poder obtener el financiamiento y otros objetivos que pueda tener la empresa. Los inversionistas van al mercado de valores con el fin de poder obtener un beneficio a raíz de las inversiones que realicen. Y por supuesto, todo esto se canaliza a través de la Bolsa de Valores de Caracas. Un dato importante es que existen varias bolsas, existen en específico tres bolsas de valores en Venezuela, pero yo siempre englobo todas estas actividades en la Bolsa de Valores de Caracas porque es la que ha tenido relevancia desde la existencia del mercado de valores acá en nuestro país. Por supuesto, estas actividades, las empresas van a las casas de bolsa con el fin de estudiar cuál es el instrumento de deuda o el instrumento de capital en este caso que se adecua mejor, con el fin de poder obtener ese financiamiento en este caso. Y los inversionistas van a las casas de bolsa para obtener un beneficio a raíz del capital invertido. Entonces, lo que sucede acá es que al momento de que las empresas hacen las ofertas públicas o la emisión de esos instrumentos, lo hacen a través de la Bolsa de Valores de Caracas y una vez que los inversionistas los compran, son depositados en la Caja Venezolana de Valores, donde ahí reposan hasta que el instrumento vence en el caso de la deuda o en el caso de las acciones, que son instrumentos que no vencen, sean vendidos por parte del inversionista y pase a otro inversionista. Por supuesto, cuando hablamos de empresas emisoras, hay que aclarar que no son solamente empresas grandes, también está el mismo gobierno. Anteriormente aquí se negociaban instrumentos de deudas emitidos por el Banco Central, pero bueno, en la actualidad no se hacen, solamente se hacen de empresas privadas. También están empresas pequeñas como las pymes. Y por supuesto, en los inversionistas es importante aclarar que están personas naturales, inversionistas que pueden ser institucionales, públicos, privados y fondos de inversión. Voy a tocar acá esta lámina, el marco jurídico. Nosotros nos regimos por el decreto con rango, valor y fuerza de ley del mercado de valores venezolano que fue emitido en el 2015. Si ustedes desean indagar un poco más acerca de las normativas y leyes, esta es la página de la SUNAVAL. En la SUNAVAL se van a la parte de normativas. Allí van a poder ingresar y, bueno, verificar en este caso cuáles son los tipos cuáles son las leyes, normas y demás información. Me gustaría ahondar un poco más en esta parte, que es justamente, bueno, lo que a mí me parece un poco más divertido, que es cómo invertir, que es justamente la charla que todo esto teórico fue para llegar a este punto de cómo invertir en el mercado de valores en Venezuela. El mercado de valores en Venezuela, en principio, tienen que contactar a una casa de bolsa. Y simplemente, bueno, al momento de ingresar en la página web, se van a la parte de contactos, aquí están los contactos,
Una vez estén con la casa de bolsa les va a dar los parámetros exactos de cómo invertir y cuál es el proceso de inversión y cuáles son digamos que el procedimiento que hay que cumplir en este caso. Posteriormente está la Caja Venezolana de Valores. Digamos que ustedes no tienen que ir directamente a la Caja Venezolana de Valores porque la ratio Casa de Bolsa o la Casa de Bolsa les va a proporcionar el procedimiento de cómo invertir, pero también les va a proporcionar el cómo abrir la subcuenta, cómo abrir la cuenta en la Caja Venezolana. Entonces, al momento de ingresar, al momento de ingresar en el link bueno, en la página web de la Caja Venezolana, un paso rápido es acceder. Por supuesto, ustedes no tienen usuario, se van a registrar y a partir de allí, bueno, colocar esta información y llenar unas planillas, que es un proceso habitual. Eso, por lo general, las casas de bolsa suelen proporcionar un detalle muy específico de justamente de cómo es este procedimiento. Y bueno, algo que sí les recomiendo, me parece que, bueno, esto debería estar de primero, pero lo pongo de tercero porque yo soy un partidario de que uno aprende es haciendo. Entonces, me parece que ir a una casa de bolsa, buscar información y es también instruirse, pero es importante conocer el mercado, el mundo financiero y conocer cómo es el movimiento y todo el tema accionario. Entonces, bueno, acá yo les dejé mi página de YouTube. Sin embargo, algo que yo recomiendo mucho son los libros. Hay muchos libros que explican cómo funciona el mercado de valores. Son libros que pueden estar no solamente relacionados con el mercado de valores nacional, sino también el mercado de valores internacional. Pero acá también tienen información de cómo invertir en el mercado de valores en Venezuela. Entonces, ya teniendo esto, en Venezuela existen actualmente 34 empresas que emiten acciones. Voy a hablar del mercado de acciones porque son, en principio, digamos que los primeros pasos en los cuales los inversionistas suelen dar digamos, comenzar en este proceso. Entonces, existen 34 empresas, de las cuales existen 38 acciones. Y eso es justamente lo que estamos hablando de que hay empresas que tienen más de una acción cotizando. Por ejemplo, Ron Santa Teresa tiene dos, con el ejemplo que ya di. Mercantil Servicio Financiero tiene dos clases de acciones también. Bueno, y las características, como les comenté, son características que vienen, o la diferencia viene a raíz de lo que digamos que votos en la asamblea o alguna relación en particular, pero eso se especifica mucho o se ve de una forma más específica en la emisión o en el prospecto de esa emisión. Esta es una distribución por sector. Aquí vemos que el sector financiero engloba el 62% de la capitalización completa del mercado de valores venezolano. Servicios tiene el 7%, manufactura el 9,9%. En este es un link que yo tengo, que por lo general lo envío a los inversionistas. Acá pueden ver cuáles son las empresas que cotizan. Estas son todas las empresas, las que están en rojo es porque está para la cotización por alguna razón en particular. Y bueno, hubo otras que no se negocian tanto como estas tres que están acá. Em, un dato importante es que existe el ticker. El ticker de una empresa es como un código que se le da como una abreviatura de esa empresa. Por ejemplo, el Banco Nacional de Crédito es el BNC, el Fondo de Valores Inmobiliario es FBI.A y punto B. Este es un ejemplo de una empresa que tiene dos acciones cotizando. Y bueno, eso en este caso. El ISIN o el ISIN es un código internacional único que tiene este instrumento financiero, en el cual si se busca en cualquier parte del mundo, se va a saber que, por ejemplo, este ISIN corresponde a el Banco Nacional de Crédito que cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas. Es como un SWIFT bancario. Years to date. Esto lo que significa es el rendimiento Ah, ok. que ha tenido esta empresa desde que inició el año hasta ahora. Entonces, fíjese por acá, este es un punto importante. Yo todos estos rendimientos, yo trato siempre de sacar todo en dólares para quitar la inflación de en medio. Em, Acá, por ejemplo, tenemos Bancaribe. Lo que sí les digo es que el mercado de valores es muy volátil y es porque el mercado de valores en todos los países es un reflejo de la situación económica política que se está viviendo. La volatilidad la pueden ver justamente en los precios, en la fluctuación de los precios. Un ejemplo claro es que una persona, por ejemplo, aquí, vamos a buscar Ron Santa Teresa. Ron Santa Teresa aumentó en lo que va de año un 50% la acción clase A. Esto quiere decir que una persona que invirtió $100 hoy en día tiene 150. Ahora, ¿cuál es realmente el problema de esto? De que si no existe una demanda suficiente dentro de esta empresa o dentro de cualquiera de estas, tú puedes obtener
o tú puedes tener 50% de rendimiento en tu inversión. Sin embargo, el problema está en cuando tú quieras vender. Realmente existe un número importante de compradores que tú puedas, que puedan comprarte esos instrumentos para que tú puedas, digamos, tener este rendimiento completo. Porque si no existe, entonces existe un spread. Un spread es una diferencia entre el precio de compra y el precio de oferta de una acción. Y si ese spread, esa diferencia es muy grande, entonces tú estás obligado si tú quieres vender ya, bajarte mucho en el precio porque no existen suficientes compradores. Es un juego de oferta y demanda. Y eso hace que te mate un poco el tema de los rendimientos dentro de tus inversiones. Este es un informe y acá es algo que es bien interesante porque aquí vemos las empresas que cotizan en bolsa, vemos las acciones transadas, o sea, las acciones que se negociaron ese día. Vemos los montos transados, estos montos son en dólares, aunque las transacciones en la bolsa son netamente en bolívares. Fíjense que los montos son extremadamente pequeños en comparación a otros mercados y también después del tema de las elecciones los montos bajaron muchísimo, producto de que, bueno, existe una incertidumbre en el mercado y eso es muy común que suceda. Esto es un resumen semanal que va desde el 12 de agosto hasta el 16 de agosto, esto es de la semana pasada. Y algo importante es que nosotros hacemos acá una variación relativa en dólares. Y esto lo hacemos por lo siguiente. Fíjense que acá la variación fue positiva en bolívares. Es decir, la variación fue positiva en bolívares desde el punto de vista del precio de la acción. Entonces, cuando dolarizamos estas acciones y la llevamos en variación en dólares, fíjense que la variación realmente fue negativa. ¿Y esto por qué ocurre? Vamos a suponer que yo invierto $100 en esta empresa, esta es Domínguez y compañía. Yo invierto $100 en esta empresa a este precio. Y por alguna otra razón, yo vendí aquí. Cuando digo $100, hablo en equivalente a bolívares, porque al final las acciones cotizan es en bolívares en el mercado venezolano. Eso es importante. Pero suponiendo que yo invertí acá, bueno, el equivalente a, vamos a suponer que yo vendí $100 a tasa en paralelo y compré eso en acciones. Resulta que cuando yo vendo, por supuesto, yo voy a obtener más bolívares porque la acción subió en bolívares. Y me da que tengo una ganancia de 0,45% en esa semana. Sin embargo, cuando a mí me liquidan esa operación y yo tengo los bolívares, el mercado cambiario subió. Fíjense que si yo vendo esa misma posición e intento comprar en un mercado cambiario paralelo, por supuesto, no voy a poder comprar los $100 porque subió más de lo que yo había obtenido. Entonces, esto es importante porque te da una ganancia real sobre la acción. Entonces, esto lo que te indica es que solamente 5 acciones aumentaron en términos de dólar y aumentaron más en términos de bolívares. Entonces, aquí se ve el ejemplo perfecto de por qué hay que llevar todos los cálculos en dólares dentro de los precios y las cotizaciones de las acciones. Esto que está acá es la cotización del mercado de papeles comerciales y, bueno, mercado de renta fija. Fíjense que, bueno, son instrumentos como papeles comerciales. Papeles comerciales son instrumentos a corto plazo, instrumentos que por lo general son hasta 6 meses. Y tenemos las obligaciones garantizadas, que son obligaciones que son emisiones a periodos superiores a un año. Creo que este es a 6 años, si no me equivoco. Esos son los precios, todos los precios de la mayoría están al 100%. Este no es una deuda como tal, esto es un tipo de instrumento que se llama certificado de financiamiento bursátil, que es un tipo de factoring. Y bueno, estos son los montos transados. Em, Viéndolo de esta forma, aquí pueden ver cuáles son las empresas que cotizan y creo que así se ve, a nivel gráfico se ven un poco mejor. Están Banco Nacional de Crédito. A ver, son empresas que por lo general solemos ver mucho y las hemos tenido durante años en nuestro mercado. Ama de casa, en realidad la que cotiza se llama Materiales para los Grandes, pero dentro de sus empresas está la empresa Ama de Casa. Fondo de Valores Inmobiliarios es una de las únicas empresas del sector inmobiliario que cotiza y es dueña de centros comerciales como Paseo del Latillo, El Tolón, Centro San Ignacio y tiene otro que se llama Llano Mall. Un dato importante es que Grupo Zuliano, que es esta empresa que está acá, es una de las únicas empresas que tiene una relación muy, muy directa con el mercado petrolero nacional, porque es dueña o tiene inversiones de hasta el 50% de empresas mixtas. Entonces eso es importante allí. Antes de continuar, si te parece interesante y estás disfrutando de este contenido,
Te invitamos a darle me gusta y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Ahora, pero me gustaría hablar súper rápido de esto, que es sobre cómo invertir en el mercado de valores americano, que esto es realmente lo que se hace muy difícil estando desde Venezuela. Entonces, básicamente necesitas dos cosas que son bien, bueno, una de ellas es un poco compleja, pero ya van a ver que existen soluciones para eso. La primera es Interactive Brokers. Yo recomiendo ese broker porque ya les voy a explicar por qué, pero uno al momento de verificar dónde puedes invertir afuera tiene que ser a juro, que estén regulados y es importante porque aquí sí interviene este hecho de que a quién le voy a dar el dinero. Aquí en estos Interactive Brokers, esta plataforma me parece bastante confiable e incluso ya les voy a dar unos parámetros del por qué y necesitan una cuenta bancaria en el exterior. Eso es importantísimo. Eso es uno, digamos que de los puntos más complejos. Yo les voy a hablar ahorita como inversionista, cuál fue la opción más rentable que yo pude obtener para poder invertir afuera. Entonces, lo primero fue que abrí una cuenta en Facebook, cosa que desde Venezuela es bastante sencillo. ¿Por qué la abrí en Facebook y no en otros bancos? Porque Facebook es una de las únicas plataformas que te permite tú poder tener una conexión con Interactive Broker y que las transferencias sean comisión cero, cosa que es importantísima porque si te cobran una comisión por transferencia, te mata el rendimiento de la inversión. Entonces tú puedes asociar tu cuenta de Facebook con Interactive Brokers y permitir esa inversión en el mercado americano. Y al asociarlo, tú simplemente tienes que esperar que se te haga efectiva esa transferencia, pero la comisión de transferencia es cero, cosa que si no lo haces y haces una transferencia desde tu cuenta de cualquier otro banco, las comisiones pueden ser de 30 o $50. Desde Panamá creo que son como $50 y te mata, si tú quieres invertir $100 mensuales, por supuesto, te mata el rendimiento de tu El- inversión. Estos que está acá son los recaudos para personas naturales, son recaudos bastante básicos. Y bueno, tenemos la parte de Interactive Broker, que esta es para mí la parte más divertida porque acá habla de por qué, digamos que yo los utilizo porque en principio son miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ellos cotizan en la bolsa de Nasdaq, Ujú. son una empresa emisora, lo cual hace que estén súper regulados, deben mostrar sus estados financieros, son una empresa bastante sólida. Además han tenido un montón de premios como las mejores plataformas de inversión. Sí. Son miembros de FINRA, que es en este caso la autoridad reguladora de la industria financiera, también del CEIB, de la Corporación para la Protección de Inversionistas de Valores. Acá les hago un repaso rápido, cómo buscarlo, por lo menos en FINRA. Se van a FINRA, justamente en Investors, y se van hacia la parte de Firm. Allí simplemente escriben Interactive Brokers y lo van a conseguir. Cada vez que ustedes quieran invertir, tienen que verificar que, en este caso la empresa o la plataforma en la cual van a invertir tenga estas regulaciones o por lo menos esté en una de ellas. Eso da bastante seguridad. Sí. Están regulados por la SEC, que es la Comisión de Bolsas de Valores, es decir, la SUNAVAL, pero en Estados Unidos. Y bueno, esta que está acá lo saqué, todo esto lo saqué de la misma página de Interactive Brokers y lo confirmé directamente en las páginas de FINRA, de la Bolsa de Valores de Nueva York y de todas estas instituciones que es importante hacerlo. Esto que le dejo acá es el link para poder invertir. Pueden escanearlo. De todas formas, esta presentación va a estar subida en el canal de YouTube. Va a estar completa. Esta es, digamos que al momento de ustedes ingresar, les va a permitir poder registrarse en Interactive Brokers. Si lo hacen a través de este link, bueno, ellos tienen como un link de asociado en el cual ustedes pueden recibir hasta unas compensaciones de $1000. También depende, por supuesto, de lo que inviertan, pero esta es una opción en la cual ingresan y pueden abrir la cuenta, Open Account, y ahí continúan. Ya por último, esta es la última lámina. Esto, al momento de que ustedes se inscriben en Interactive Brokers, esta es la plataforma. Yo me voy a loguear rapidísimo para que ustedes vean cómo es el procedimiento acá. Esto le llega un mensaje al teléfono. Al momento de darle a aceptar el teléfono, acá automáticamente manda la información. Y fíjense algo importante, aquí hay varias formas de poder verlo. Entonces, al momento de ingresar, ustedes ven acá los rendimientos. Y esto es lo que yo les comentaba. En la línea azul viene siendo el S&P 500. La línea azul es justamente cómo cotiza
las 500 empresas más representativas del mercado americano. Y la línea verde es como ha aumentado mi portafolio de inversión. Entonces ellos te hacen una comparativa porque a través de esa comparativa tú puedes saber si batiste o estás batiendo o no el mercado. Estas son tasas que no están anualizadas, son las tasas desde enero hasta ahorita. Y si las anualizas, podrían estar alrededor de un 50%, más o menos, por lo menos en mi cartera de inversión. Luego, Interactive Broker te permite buscar cualquier título que puedas cotizar en el mercado americano de renta variable. Por ejemplo, aquí está Amazon y te permite tu poder verificar el precio de la acción, el histórico. Si quieres comprarlo, puedes hacer en ese preciso momento. Si quieres venderlo, puedes hacer si tienes la posición, por supuesto, y verificar la información. Me parece que esta es una de las plataformas más robustas para poder hacer transacciones. Y bueno, yo se las recomiendo. Si tienen dudas, por supuesto, la podemos conversar. Este, y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad a Gabriel, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. Les dejo este link, este código QR, código QR es un código para que puedan ingresar al Telegram de Value Saber, que es mi canal de YouTube. Y allí nosotros damos mucha información de mercado nacional, internacional. Y por supuesto, les dejo con esta frase de Peter Lynch, que es la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. Por supuesto, hay que tener precaución respecto al riesgo, pero lo importante es comenzar y hacerlo. Si tienes dudas sobre conceptos, definiciones o temas específicos referentes a economía, negocios, mercados, entre otros, te invitamos a que te suscribas al canal, le des me gusta, actives las notificaciones, hagas sugerencias sobre posibles temas a desarrollar y te integres a nuestra comunidad. Hasta un próximo video.